Factoría TV, el programa que hacemos, te traemos toda la semana para hablar de con información, con noticias, con entrevistas, con un poquito de humor, con esa sección tecnoficción. Bueno, ya sabes, un programa variado, siempre centrado en la formación, el aprendizaje y en el avanzar. Hola, Prese, ¿y cómo ha ido la semana? Después de la frase inspiradora de la semana pasada que aguantamos. Bien, ¿Cómo ha ido la semana? tomando nota, claro que sí. No, muy bien, una semana, bueno, pues como toda, la verdad es que al final el tiempo pasa muy rápido, pero notas que has hecho muchas cosas cuando llega hoy y dices, estoy cansada, ¿no? Pues Estoy, sí, ¿no? ¿verdad? Estoy ya, que me falta fuelle, así que todo ha ido bien. Bueno, me alegro. Bueno, ya saben que siempre empezamos con un webinar y vamos a ver esta semana qué se me ocurrió. Bueno, están atentos y ahora avanzamos con el webinar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De eso es lo que vamos a hablar en el webinar de hoy. Cuando yo era pequeño, cuando iba a los exámenes, estoy hablando cuando tenía igual 8 o 10 años, algo así, ¿no? Iba a los salesianos en aquella época. Mi madre me decía siempre, Carlitos, y me decía Carlitos, no te pongas nervioso. Y yo decía, mamá, ¿y por qué me voy a poner nervioso? Es un examen. Lo peor que puede pasar es que me vas a echar de casa. No, me decía mi madre, ¿cómo te voy a echar de casa? ¿Me vas a castigar? Hombre, si has estudiado, ¿por qué te voy a castigar? ¿Me vas a dejar sin comer? Que a eso sí me hubiera preocupado, ¿no? Bueno, yo le decía, mamá, yo he estudiado, yo me he preparado. Lo peor que puede pasar es que tenga que volver a repetir el examen pues en julio o en septiembre. Bueno, pues se repite el examen y se acabó. Esta forma de relativizar las cosas la sigo empleando y aplicando en mi día a día, ¿no? En mi vida, ¿no? Sobre todo cuando se acercan a nosotros personas que quieren lanzar un proyecto, quieren cambiar, quieren evolucionar, quieren hacer cosas distintas, ¿no? Y después de hablar, porque es normal, ¿no? Cuando los cambios nos generan incomodidad, nos generan miedo, nos generan estrés. O sea, es normal que cuando alguien quiere realizar un cambio en su vida, un cambio importante además, pues todo eso salga, ¿no? Todas esas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, después de hablar, de analizar, de ayudar, de un poco enfocar, de hacerle ver todas esas cositas que a lo mejor esa persona no ha sabido ver por sí mismo, pues después de ese análisis y esa conversación, pues al final yo siempre le pregunto, pero bueno, lo peor que te puede pasar si haces esto, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y entonces ahí, pues en esa pregunta, la respuesta no suele ser, no, hombre, que me van a tirar un zapato, que me van a insultar, que me van a... No, dice, hombre, pues si esto no sale bien, bueno, puedo tener una situación económica y tal, pero bueno, todo eso es lo que forma parte del análisis. En el 90 y pico % de los casos, las consecuencias no suelen ser tan graves. Si la cosa está bien estructurada y planificada, que es de lo que se trata, de planificar bien las cosas y no lanzarse ahí a pecho descubierto, ¿no? Como digo, siempre que se produce un cambio y cuanto más grande, más profundo sea ese cambio, evidentemente más incertidumbre nos va a generar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es lo que nosotros decimos siempre en el mundo de la empresa. Primero, analízate a ti, cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos de mejora. Analiza cuál es la necesidad que vas a cubrir en el mercado, porque si no cubres una necesidad, ese nuevo proyecto, ese cambio que quieres introducir en tu producto, en tu servicio, en tu negocio, pues probablemente fracase, ¿no? Analiza cuáles son esas competencias técnicas y transversales o universales que vas a necesitar para poder desarrollar ese proyecto, ese negocio, esa nueva línea de producto que vas a lanzar, ¿no? Analiza si tú tienes esas competencias y habilidades y esos conocimientos o
los tiene alguien de tu equipo y por lo tanto podrán desarrollar el trabajo con garantías, con cierta garantía absoluta. En este mundo del emprendimiento, de los negocios, ya saben que no existen, ¿no? Y cuando tengas todos esos análisis realizados, lo que te queda por ver es cómo lo hago, por dónde empiezo, qué es lo que tengo que hacer. Eso es un poco el planteamiento. Y una vez que ya tenemos todos esos análisis y ya tenemos realizado nuestro plan de trabajo, la pregunta que viene a continuación es: ¿qué es lo peor que puede pasar si esto no sale, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que no hay que lanzarse, como ya hemos mencionado, aquí a pecho descubierto, pero también hay que asumir ciertos riesgos y ciertos retos, ¿no? Porque si no, si el tema fuera fácil, sería aburrido, y si fuera tan fácil que lo pudiera hacer cualquiera, entonces probablemente ahí no hay negocio. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Ahí te dejo la reflexión. Y después del webinar avanzamos con la información que nos tiene preparada Present toda la semanita, ese gran trabajo que realiza, que le agradecemos mucho, en esta edición número 34, que no lo habíamos dicho, número 34 de este programa Factoría TV. ¿Qué nos traes preparado hoy, Present? Vamos a empezar con una noticia que hace referencia a que los autónomos solo tienen hasta el 15 de mayo, recuerden, para ampliar los periodos de carencia y amortización de los ICOs. Mediante el Real Decreto de Ley 34/2020, el Gobierno amplió hasta el 30 de junio el plazo para la concesión de créditos. No obstante, para aquellos autónomos que ya lo hayan pedido, tienen solo hasta el 15 de mayo para solicitar la ampliación de los periodos de carencia de los plazos de amortización. Es decir, los trabajadores por cuenta propia tienen apenas 2 meses para lograr más tiempo en el que solo deberán pagar intereses por sus préstamos ICO y para ampliar el periodo de devolución. Así que no se dejen ir, recuerden, hasta el 15 de mayo. Por otro lado, hay ayudas a la contratación de hasta 3.440 euros por empleo que beneficiarán a muchos autónomos de zonas rurales. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha una línea de ayudas de hasta esta cantidad, 3.440 euros por contrato, que hayan firmado los autónomos de negocios sostenibles durante esta pandemia. Los autónomos que contraten a una persona desempleada, tiene que ser desempleada para trabajar en sus negocios, pueden optar a esta ayuda, que ha tenido varios plazos, varias convocatorias de solicitudes. La primera de ellas finaliza este 15 de marzo, pero los trabajadores por cuenta propia tendrán un nuevo plazo hasta el 30 de septiembre. No obstante, aquellos que envíen la documentación antes del próximo lunes recibirán el dinero como tarde en otoño de 2021. Estas ayudas están principalmente dirigidas a aquellas actividades vinculadas a la economía verde y azul, sostenibles, que apoyan al medio ambiente, pero también tienen cabida los negocios que, a pesar de no estar relacionados directamente con este tipo de economías, generen un empleo que contribuya en esta línea. Para ir acabando sobre esta noticia, pues los requisitos para poder acceder a esta ayuda es estar inscrito en el registro o en el régimen correspondiente y constituida legalmente, si es una pyme, tener personalidad jurídica propia y sede en España. Así que las personas, los autónomos con trabajadores y que quieran incorporar a otros y quieran aprovechar estas condiciones ventajosas, pues no se dejen ir. Lo mismo, lo decimos siempre, aquí no apuntemos para luego no hacer, que al final se nos va el tiempo y no accedemos a todo lo que podemos hacer. Y luego, ya para cerrar este primer bloque, me resultó curiosa una noticia, Carlos, a ver qué te parece a ti. Resulta que cada año se convocan 100.000 licitaciones, ¿vale? Estamos hablando de que en la actualidad hay 500 licitaciones al día. ¿Qué ocurre? Que estas licitaciones muchos autónomos, muchas pymes no acceden porque creen que son para grandes empresas. Sin embargo,
hay una oportunidad de poder tener negocio si te metes en esta vía de licitaciones. ¿Por qué? Porque hay negocios o hay licitaciones para todo tipo de actividades y servicios. Entonces, quería traer esta noticia aquí porque, aparte de que se publicó ya en diciembre de 2019 por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una guía práctica para la contratación pública destinada a pequeñas y medianas empresas, y ahí está todo explicadísimo. Si ponen guía práctica para la contratación pública para las pequeñas y medianas empresas, acceden a una guía que te dice con detalle todo, o sea, como si tienes que estar inscrito en un sitio, qué requisitos deberías cumplir, pero bueno, desde peluquerías hasta abogados, es decir, cualquier persona que tenga un negocio que no crea que por ser pequeñito no puede acceder a las licitaciones que cada día se publican. Luego hay un buscador porque claro, para poder acceder a esto, importantísimo tener la información. Bueno, pues hay una plataforma de contratación del sector público que la página web es https://contrataciondelestado.es, y ahí podemos acceder a esta plataforma donde te vienen todas las licitaciones, si están abiertas de plazo, si se han resuelto, si no, y ahí puedes acceder es decir, incorporar esta búsqueda o esta revisión, como el que revisa un BOE o como el que revisa cualquier otra publicación pública. Como Google, pero referido a las licitaciones. No, pero que lo que quiero decir es que lo incorporen a su rutina, de, oye, pues todas las semanas, los lunes o los miércoles. De prospección de posibles licitaciones a las que puedan. Yo lo único que le veo a esto, que me parece genial, son los plazos de pago. Hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, el flujo de caja, la liquidez suele estar siempre en el límite. Entonces hay que tener en cuenta, tengan cuidado, que si entran en este tipo de cosas, los plazos de pago, porque no se vean luego asfixiados, porque la administración, esa licitación que se ha hecho pública y que ustedes han ganado, resulta que pagan a un plazo que igual su economía no puede soportar. Entonces, esto es un dato, un tema muy, muy a tener en cuenta, pero lo primero es ver a dónde podemos entrar, dónde podemos participar en esa licitación, y a partir de ahí pues ya continuar con la investigación a ver si es nuestro caso. Claro, la idea es no dejar de hacer tu actividad, seguir haciendo lo mismo que estás haciendo, y esto sería, si quieres verlo así, como otra línea de negocio que podrías tener en cuenta, que podrías atender en paralelo a todo lo demás que estás haciendo. Lo digo porque es que hay de todo, o sea, hasta si fuera en nuestro caso, hasta temas de formación, ¿sabes? Y cosas así que están súper bien para poder, bueno, pues ver un poco todas las opciones que tenemos y bueno, ¿por qué no participar de ello? Pero como dice Carlos, hay que tener muy en cuenta que los plazos de pago en la administración pues son dilatados, y que tenemos que tener garantías de poder mantenernos para aguantar el tiempo necesario. Muy bien. Pues este sería el primer bloque de noticias, de información, y bueno, ahora iremos a más temas de formación y demás cuando avancemos en el siguiente bloque. Bien, ahora lo que nos toca hablar es con Alicia Herrera, que hoy nos va a hablar del Instituto. Alicia Herrera es una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y pertenece a un grupo de investigación. Tenemos curiosidad por qué actividades desarrolla ese grupo de investigación y quiénes lo componen. Vamos a ver qué nos dice Alicia de su grupo de investigación. Una semana más estamos con la doctora Alicia Herrera, que nos va a comentar hoy su grupo de investigación, qué es lo que hace, aparte del fantástico trabajo que realiza ella ya como parte de su investigación. Ella pertenece a un grupo, que ahora nos va a contar qué grupo es y cuáles son esas investigaciones que van desarrollando. Hola Alicia, y muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en Factoría TV. ¿Qué tal, Carlos? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Alicia, ese grupo de investigación al que pertenece, un poquito quiénes lo conforman, cuál es un poco su trayectoria, qué investigaciones han realizado y están realizando. Ayúdanos un poquito a conocer
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los magníficos investigadores que tienen? Vale, pues te cuento, nuestro grupo de investigación es el grupo EOMAR, Ecofisiología de los Organismos Marinos. Es un grupo de investigación formado predominantemente por mujeres. Lo Vale, dirige... espera, vamos despacito. Si pudieras explicarnos el grupo, esas palabras que has dicho, si nos pones a un ejemplo o algo para un poco entender cuál es el tema, pues te lo agradecemos. Pues ecofisiología de los organismos marinos. Bueno, por empezar, estudiamos organismos marinos, eso sí se Bien, entiende. bien, eso se entiende bien, fantástico. Y la ecofisiología son los procesos fisiológicos de estos organismos y la interacción con su medio, digamos, ¿no? Ok, Estudiamos, vale. por ejemplo, para ponerte un ejemplo práctico que ahora te iba a contar, la respiración de estos organismos, los mecanismos que regulan la respiración, pero a su vez los factores, por ejemplo, ambientales que pueden afectar esa respiración. Ok, vale. Entonces, bueno, por ahí más o menos Bien, va bien. la No, actividad. esto ya es otra cosa, esto ya se entiende mucho mejor. Soltar todo Genial. junto a ecofisiología de los organismos marinos, así, ¿no? Claro, hombre, normal, tú estás acostumbrada a ese tipo de lenguaje, pero claro, los que no estamos metidos en estos temas, pues nos rellenan un poco los oídos. Y como se trata de aprender, que es lo que queremos aprender, pues por eso te lo preguntaba, ¿no? Genial. Sigue, Entonces, sigue. bueno, como te decía, predominantemente formado por mujeres, lo coordina o dirige May Gómez Cabrera, catedrática del área de zoología. Y bueno, somos un grupo, llevamos trabajando, yo llevo en el grupo casi 12 años trabajando juntas y la verdad es que es un grupo estupendo. Contamos también, por ejemplo, con un investigador de gran renombre que en el área de ecofisiología, pues Ted Packard ha sido el que ha desarrollado un método para medir respiración que se usa en muchísimas investigaciones, entonces la verdad es que es un grupo bastante pionero, digamos, en estos estudios de la fisiología y sobre todo del metabolismo respiratorio, básicamente la respiración de estos organismos marinos. Ok, Cuando perfecto. hablamos de organismos marinos, sobre todo nos centramos nosotros en los chiquititos, en el zooplancton, en eso que es la base de la cadena alimentaria marina, ¿no? Esos pequeños... Eso te iba a preguntar, ¿por qué específicamente en esos animalitos tan pequeñitos, ¿no? ¿Por qué ese interés? Pues justamente porque a pesar de su pequeño tamaño son un componente muy importante de la cadena alimentaria marina. El fitoplancton, por ejemplo, en el océano se genera más de la mitad del oxígeno que respiramos, ¿no? Y el zooplancton a su vez se alimenta de esos productores primarios. Entonces la respiración de los océanos en general es importantísimo y sobre todo, bueno, ahora que se está estudiando el cambio climático, saber cuánto oxígeno se consume y cuánto oxígeno se produce en el océano es de vital importancia. Entonces, bueno, por eso nos centramos en los pequeñitos. Pero para yo entenderlo, ¿el zooplancton genera oxígeno? ¿Es lo que entendí o no? El zooplancton, el fitoplancton, que serían como las algas Ok. microscópicas, como las Como plantas de la ahí. planta, ¿vale? Exacto. El fito viene de planta Ajá. y plancton son los organismos errantes que están ahí, esos Sí, pequeños organismos, entonces sería el componente vegetal del plancton. Ese sí produce oxígeno, vale. igual que las plantas en tierra. Ok. Y el zooplancton, que sería el componente animal del plancton, es el que consume ese oxígeno, igual que nosotros consumimos oxígeno. Entonces nosotros Ajá. lo que intentamos, porque es muy difícil medir directamente la respiración en estos organismos tan pequeños, es a través de determinadas técnicas estimar esa respiración en los océanos. Y básicamente a eso nos dedicamos. Entonces, a partir de esas estimaciones podemos hacer estimaciones globales de cuánto oxígeno se está consumiendo, cuánto CO2 se está produciendo y de esta manera pues poder hacer unas estimaciones, ¿no? de esta producción de Vale, CO2. porque el fitoplancton que decía, ese sí que consume CO2, como una Ese planta de sí, tierra. exactamente, Ok. exactamente. Vale. ¿Y Entonces, claro, la proporción va cambiando con la contaminación, por ejemplo, o no? O sea, en el sentido de que, si, por decir algo que no tengo ni idea, ¿no? Están al 50%, no. 75 y 25, no. Y esto puede ir cambiando con el tiempo y es lo que hace que, entre otras cosas, o bien por el cambio climático o bien debido al cambio climático se están produciendo esos cambios. eso es lo que queremos saber, por ejemplo, cambios se están produciendo debido a factores ambientales en la respiración. Ok. Nosotros hemos hecho sí, estudios que, por ejemplo,
si distintos factores ambientales hacen que estos organismos estén respirando, como decíamos, ¿no? Al 100% o al 50% de su potencial. Esas son exactamente las medidas que estamos haciendo. Yo lo hice en unos organismos que se llaman misidáceos, que seguro que también te suena chino. Pues pero sí, no te voy a engañar. los misidáceos son como si fueran unas gambitas muy pequeñitas, Okay. importante del zooplancton. Algo parecido al krill, lo del alimento de las ballenas, que igual suena un poquito más, pues parecido al krill. Entonces yo, por ejemplo, hacía medidas directas de la respiración de esos misidáceos en distintas condiciones, por ejemplo, cómo les podía afectar eso, la acidificación, la temperatura, las condiciones de alimentación, y luego hacía estimaciones de su potencial. Entonces yo sabía si ese organismo estaba respirando al 50% de su potencial, o al 100 o al 75, ¿no? De acuerdo a esas condiciones ambientales. Entonces, claro, eso que nos permite, como bien decías, pues hacer estimaciones, ¿no? Globales de si eso va a afectar o no el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Entonces, bueno, al final, como yo te comentaba muchas veces, todo esto es como si fuéramos un gran organismo, ¿no? Que todo está relacionado y todos dependemos de todos, porque parece que esta respiración, bueno, pues la hacen los misidáceos, pero no, esto afecta a todo el océano y a nosotros, por lo tanto. Vale, podríamos hacer un símil como una especie con las células del cuerpo humano y la relación un poco, los microplancton, eso, pues al final, con relación al mundo, ¿no? Serían como esas células pequeñitas que ayudan a que el mundo se siga desarrollando y siga funcionando, porque si esos pequeños seres no existieran o estuvieran descompensados, pues se acabaría el oxígeno, podríamos decir, ¿no? Exactamente, cualquiera de estos componentes, si se ve afectado, afecta a todo el sistema, como decías, como las células del cuerpo, ¿no? Que un tumor, pues genera que se descompense pues todo el organismo. Es la famosa teoría de Gaia, ¿no? Que es un gran organismo, la biosfera, que cualquiera de sus componentes es una parte vital, fundamental. Claro. Entonces, y además de eso, ya no solo desde el punto de vista del medio ambiente, del oxígeno, además estos pequeños organismos sirven de alimento a los peces, ¿no? Y a otros organismos mayores. Que eso, entonces la pregunta tonta es, pues debe haber miles de millones de este tipo de organismos en el mar, ¿no? Porque si son como el punto de partida de la comida, pues, y tantos peces que hay, tiene que haber miles de millones, ¿no? Millones, muchísimos, y son exactamente como decías, la base de la cadena trófica marina. Es el zooplancton, es el segundo eslabón del que se alimentan los peces pequeños, a su vez se alimentan los peces más grandes, pero también grandes filtradores, las ballenas, por ejemplo, muchas se alimentan de zooplancton, de krill. Entonces es un componente importantísimo. Y desde que se ve afectado por cualquier factor, por contaminación, los microplásticos, hemos hablado tantas veces, ¿no? Que ya han entrado en esa cadena trófica, cualquiera de estos factores que puede afectar a todo el ecosistema marino. Por eso es tan importante también estudiarlo, ¿no? No por pequeñitos o menos importantes. Todo, como dice Prese muchas veces, toda piedra se pare, ¿no? Independientemente del tamaño, toda piedra se pare, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, personas a nivel individual, ¿qué podemos hacer para ayudar o por lo menos no perjudicar a estos microorganismos que son la base tanto del oxígeno, más o menos oxígeno, y también de toda la vida en el mar, que parte de estos pequeños seres, de los cuales desgraciadamente tienen que servir de alimento a los otros, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, Alicia? Pues evitar todo tipo de contaminación que pueda afectar a los ecosistemas marinos, desde los vertidos de aguas residuales, desde, bueno, tirar plásticos al mar o que lleguen plásticos al mar, aunque no sea un vertido, digamos, que pueda llegar por cualquier otra vía, entonces reducir nuestro consumo al máximo y, como estábamos hablando, cosas que parecen que ocurren en tierra, como por ejemplo pues la huella de carbono, ¿no? La generación de CO2 que está produciendo el cambio climático, y uno piensa, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Pues eso está haciendo que haya un calentamiento, una acidificación de los océanos, y todo esto también afecta al zooplancton. Entonces todos estos factores es fundamental que tomemos conciencia y reducir todo tipo de contaminación, reducir sobre todo el consumo, consumir lo menos posible, ser felices con lo menos que se pueda. Es difícil porque además en esta sociedad nos meten por los ojos que hay que consumir, porque si no consumes parece que eres un pringao, ¿no? Pues al final pues nos lo meten por los ojos, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, y eso afecta a todo, ¿no? No solo a nuestro entorno más cercano,
sino a lo que está en la otra parte del mundo y a la inversa, ¿no? Lo que pasa allá también tiene el reflejo acá, ¿no? Pues Alicia Herrera, muchísimas gracias. De Uruguay, si no eres feliz con poco, no eres feliz con nada, así que... Pues sí, pues esa es una verdad como un templo, ¿no? Si al final no eres feliz con lo que tienes, pues bueno, pues al final lo que falla a lo mejor no es lo que tienes, sino tu percepción, ¿no? De qué es la felicidad, ¿no? Pues Alicia, muchísimas gracias por estar otro ratito con nosotros. Un placer y te esperamos la semana que viene con otra interesantísima charlita que aquí mantenemos en nuestro programa Factoría TV. Encantada, Carlos. Un saludo hasta la semana que viene. Hasta luego. Interesante lo que nos ha contado Alicia, que sí, Presen. ¿Sí? Me encanta siempre escuchar tanto a Alicia como a Cristina como no a Pedro y a cualquier persona que comparte sus conocimientos y su buen hacer con nosotros. Pues sí, hay que agradecer también su generosidad por dedicarle este tiempo a divulgar y que nos permita aprender. Igual que tú, Presen, también divulgas mucha información. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Bueno, voy a empezar a cobrarte por la información que... Oiga, pues si hay que pagar, se paga. No, ¿qué quiere? Es broma, es broma. Estoy encantada de poder compartirla contigo y con todas las personas que nos siguen. Bueno, vamos a comenzar este bloque con una referencia al Cabildo y Cámara que buscan fondos de la Unión Europea, Cabildo de Tenerife, perdona, y Cámara que buscan fondos de la Unión Europea para digitalizar 60 pymes turístico. Presentan Odisea, que es un proyecto dirigido a esta digitalización de las empresas turísticas que busca financiar el 1 millón de euros de coste a través de los fondos COSME de la Unión Europea. Se trata de un programa dedicado a la innovación en el turismo, tan necesaria, ¿verdad?, que forma parte de la estrategia de marketing territorial de la institución insular para promover el liderazgo de las buenas prácticas en digitalización de las pymes. Recuerden, ya dijimos, hemos dicho en varias ocasiones que España es el país que está entre los 10 que menos digitalizan. Estamos hablando de turismo y estamos hablando de un sector que representa o que tiene un peso específico muy importante en la economía canaria. En el caso de esta iniciativa, en la que el Cabildo y Cámara de Comercio cuentan con el apoyo de 6 entidades internacionales, obtenga estos fondos europeos, Tenerife proporcionará apoyo a la digitalización de un mínimo de 60 pymes turísticas y empresas de nueva creación con 7 o de 7 países europeos. ¿Cuál es el objetivo? Pues convertir a Tenerife en epicentro de los Smart Destinations, destinos inteligentes, mediante la creación de una red de innovación, la co-creación y la transformación. Así que esténse muy atentos y pendientes que, ¿por qué no?, puede ser una oportunidad para ustedes si forman parte de ese sector turístico. Y nos vamos a Cegos, que nos presenta la 12ª jornada de los premios Cegos 2021. Está ya abierta esta 12ª edición de los premios Cegos o destinado a las mejores prácticas de recursos humanos. ¿Qué pretenden con esta iniciativa? Pues reconocer a aquellas compañías y organizaciones que abordan la innovación, que implantan mejores prácticas, que aportan valor en sus actuaciones y que buscan diferenciarse del mercado. Los premios Cegos, con equipo y talento a las mejores prácticas en recursos humanos, cuentan con las categorías de atracción e integración del talento, desarrollo y aprendizaje y estrategia y transformación. Hasta el 16 de abril de 2021 es posible presentar candidaturas a esta convocatoria. Las pymes que tengan esas buenas prácticas en recursos humanos pueden acceder a esta convocatoria. ¿Quiénes han sido los premiados en anteriores? Pues de empresas de la talla de Quirón, PepsiCo, Auxiliar Conservera, Bankia, Heineken, pero bueno, que no nos asuste el tamaño de las empresas, que todo el mundo puede tener buenas prácticas en su empresa con independencia del tamaño. Así que si es su caso, recuerda, hasta el 16 de abril pueden optar. Y ya por último, en este bloque vamos a irnos a presentar una convocatoria de una aceleradora en productos tangibles que es pionera en España y que anuncia en este caso su 3ª edición, VosLab 4.0. No sé si te suena, Carlos. Pues no, la verdad es que no. ¿No? Pero hay tantas, esto es un mundo, vamos, madre mía, que parece fantástico, ¿no? Que haya tantas opciones, pero es que es imposible estar al tanto de todo. Bueno, pues el plazo
acaba dentro de poco, pero tienen abiertas las inscripciones hasta el 15 de marzo. Este programa se asienta en torno a los beneficiarios del crowdfunding para identificar las necesidades del mercado actual. Durante las 2 ediciones anteriores, el 100% de los proyectos que alcanzaron las fases finales lograron cumplir con sus objetivos económicos. VosLab arrancó el 5 de febrero su tercera edición como les decimos, hasta el 15 de marzo, y a través de su web pueden presentar su candidatura. En esta nueva edición, el emprendedor podrá disfrutar de diferentes servicios y una gran cantidad de herramientas que permitirán recorrer todas las fases existentes entre el prototipo del producto hacia su posterior lanzamiento en el mercado. Por tercer año consecutivo, la celebración de esta nueva edición es posible gracias a la alianza entre Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Mapfre Guanarteme. Y hasta aquí este bloque de información, con una tónica o con un acento puesto más en la formación, en el premio y en las posibilidades de que te aceleren, ¿no? Y acelerado, vas a la siguiente sección del programa. Pues sí, y en la siguiente sección vamos a hablar con Cristina Ruano, que es doctora en Nutrición y Salud Pública, y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es la comida. Entonces, bueno, pues partiendo de ese punto de partida, y valga la redundancia, vamos a hablar con Cristina sobre cuántas veces conviene comer todos los días. 3 veces, 5 veces, 4 veces. Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar con Cristina Ruano en esta sección de alimentación sana que necesitamos también para tener una vida mejor y más saludable. Pues seguimos en nuestro programa Factoría TV con la doctora Cristina Ruano, doctora en Nutrición y Salud Pública, que nos acompaña una semanita más. Hola Cristina y muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, buenas tardes, un placer. Bueno, pues hoy la propuesta que te hacemos, Cristina, es que nos hable de la cantidad de veces que debemos comer al día, dando por hecho que esa cantidad de veces vamos a comer bien, eso lo damos por supuesto, pero un poco qué cantidad de veces, ¿no? Porque se oye que hay que comer 5 veces al día, lo normal, lo habitual en nuestra cultura es desayuno, almuerzo y cena, y a lo mejor una merienda, sobre todo si son niños pequeños, ¿no? Pero en adultos eso como que la merienda no lo termino de ver. Entonces, bueno, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Mejor 3 veces, 5 veces, 4 veces, 8 veces? No sé, ¿qué es lo mejor, Cristina? Pues mira, Carlos, esto es un tema interesante porque hay como ahora mucha, no controversia, sino nuevas recomendaciones sobre cuántas veces comer. Siempre se ha considerado desde hace tiempo que lo más saludable son 5 veces, ¿verdad? Que comer 5 veces al día, hacer un desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos regular, no llegar con mucha hambre, ¿no?, a cada comida, controlar las raciones y comer menos cada vez repartido en varias tomas. Pero después se ha ido viendo con el tiempo y las nuevas investigaciones que tampoco esto tiene que ser recomendable para todo el mundo. No todo el mundo es capaz o tiene una vida acorde a llevar unos ritmos, ¿no?, acordes a llevar 5 comidas al día, e incluso hay ocasiones en gente que no comía 5 veces y el recomendarle comer 5 veces le supone un aumento de calorías porque luego no hace tan esas medias mañanas, a lo mejor esas cenas tan ligeras como deberían ser. No sé si me explico. Se come un potaje a las 11 de la mañana, ¿no? Claro. Y eso tampoco es, ¿no? Y eso tampoco es. Claro. Entonces es difícil. Y entonces la conclusión es un poco que depende para quién. O sea, hay gente que le vienen bien. No se puede hacer una recomendación general con la frecuencia de comida. Hay gente que le viene bien las 5 comidas al día y comer menos. Entonces, la cosa sería, si voy a hacer 5, comer menos cantidad, comer unas raciones más reducidas y repartirlo. Y tener ojo con lo que como para que no sea muy energéticamente muy denso, que quiere decir que tenga mucha sal y mucha caloría y mucha grasa. Y bien, y hay otra gente que no, que le viene mejor 3 veces al día, porque por su ritmo de vida, la media mañana, por ejemplo, a mí es algo que
no es fácil a veces encajar, o la merienda incluso, ¿no? Entonces, si no te coincide, no hace falta. O sea, no hay que obligarse a hacer 5 comidas al día porque esto sea más sano. Si por tu horario van 3, pues 3 y perfecto. Lo que sí es importante es no llegar con mucha hambre, eso sí es importante, ¿eh? Al almuerzo, porque entonces ya es lo que llegamos, vamos a preparar, y si encima no tenemos preparada la comida, vamos a prepararla, vamos picoteando, vamos a comer esto, entonces empezamos ya a comer como atacados, claro, y rompemos por ansiedad, ¿no? Es aquello, claro, que nos genera ansiedad y la cubrimos comiendo por aquello de que tengo hambre, ¿no? Y no miro la cantidad, ¿no? Claro, y entonces el circuito que regula lo que hay, un circuito que regula la sensación de hambre y la saciedad, controlado hormonalmente, si yo acelero, yo como muy rápido, no le doy tiempo a estas hormonas a liberarse y a decirle a mi cerebro, se acabó, ya estoy saciado, ¿no? Y o saciada, entonces sigo comiendo. Y esto pasa cuando uno come muy rápido. Y es más frecuente comer rápido y con ansiedad cuando llegas con mucha hambre. Entonces, si desayunaste a lo mejor muy temprano, y si desayunamos muy temprano, a lo mejor sí es conveniente no dejar pasar tantas horas hasta llegar al almuerzo por esto. En cuestión, te estoy hablando de regulación, hambre, saciedad y no comer con ansiedad. La comida, por lo que estoy escuchando entonces, se debe comer despacio, Cristina. Sí, se debe comer bien, entre otras cosas. Entiendo que para una mejor digestión, porque está todo más masticado, sí, ¿no? Y además por lo que estás diciendo de esas hormonas, ¿no? Que son las que nos dirán en un momento dado, si le damos tiempo a actuar, que si, oye, que ya no comemos más, que ya está lleno, ¿no? Claro. Si comemos muy rápido, si nosotros somos capaces de comer lento, de disfrutar la comida, ¿no? Esto quizás además si uno come con alguien no es más fácil porque vas hablando y te vas entreteniendo en el hablar y en el comer, pero si no, aunque comamos solo, hay que hacer ese ejercicio porque entonces, y te das cuenta porque le das tiempo al cuerpo a segregar leptina, a segregar las hormonas relacionadas con la saciedad que van a dar la orden de saciedad y entonces tú te vas a dar cuenta que no tienes más hambre, no te hace falta más. Pero esto lo desregulamos si engullimos, ¿no? Y muchas de las veces hay gente que come muy rápido porque sí, tiene esta costumbre y es mala, y la otra cuestión es por ansiedad, ¿no? Porque tengo hambre, tengo ansiedad, y como, para cuando ya paré, o cuando ya paro, ya he comido más de la cuenta, seguro, ¿no? No he dado tiempo al cuerpo a segregar esta regulación. Vale, hablábamos de media mañana y de merienda. Claro, aconsejable entonces, fruta, por ejemplo, se me ocurre como solución universal o ni eso. Sí, vamos a hacer siempre, la verdad, Carlos, si te digo, los planes nutricionales bien hechos y bien pensados hay que personalizarlos, porque hay que personalizar al estilo de vida de la persona, a lo que te guste, porque si te dicen que la alcachofa es súper buena, pero a ti no te gusta la alcachofa, no vas a tomar alcachofa, lo vas a tomar 2 días y luego ya no la vas a tomar, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, siempre que para que un plan o para que una alimentación tenga éxito y nos acompañe a lo largo de la vida, que es la idea, hay que personalizar. Pero si no, o sea, bien, haciendo recomendaciones generales, que también son necesarias hacerlas, una buena merienda y una buena media mañana para quien las quiera hacer, porque llega con hambre y le viene bien, por supuesto es la fruta, el yogur, por ejemplo, también, los frutos secos. Ojo, un puñadito, no se puede tampoco tirar la bolsa, los frutos secos, yo qué sé, también un bocadillo, una pulguita, ¿no? Un bocadillo chico de pan integral, es mucho mejor el pan integral que el pan blanco con jamón serrano, se me ocurre. Todas estas son buenas opciones, tanto para una cosa como para otra. Y luego, Cristina, eso de... A mí me va bien una dieta y te la recomiendo, o a la inversa, a ti te da una... Oye, Cristina, la dieta que estás haciendo, que te veo que estás más delgada, dime en qué consiste y yo la copio, ¿no? Eso por lo que estoy escuchando, como que tampoco es muy lógico ni muy bueno porque hay que personalizarlo, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Claro, es que esto lo que pasa es que no se valora al profesional, ¿no? Que en este caso sería el nutricionista o la nutricionista, y si no, mínimo un profesional sanitario, dos endocrinos que también saben de nutrición, alguien, un profesional que te ayude y te acompañe. Pero esto no se hace, Carlos, sino que lo que se hace es eso, preguntarle a la vecina que la ves tan delgadita y tan mona, oye, ¿qué dieta hiciste? Y ahí te dice, pues la de alcachofa, ¿y eso qué es? Pues comer alcachofa 2 semanas seguidas, mañana, tarde y noche. Digo, madre mía, pues si para eso hay que ponerse delgado, pues me parece
Claro, es que Complicado, eso, ¿no? claro, y encima es que de nutrición, hay una cosa, una frase que a mí me gusta mucho, que es que todo el que come y bebe sabe de nutrición, ¿no? Porque a todo el mundo sabe, todo el mundo, yo ya muchas veces me callo, ¿no? En reuniones o en cosas, digo, no voy a hablar. Y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo sabe la dieta que va mejor y esto no es así, o sea, lo que hay que hacer, hay diferentes cosas, porque si uno quiere bajar de peso, hay diferentes situaciones. Si tú quieres bajar de peso, tienes que restringir calorías, te tiene que acompañar un profesional. Y si tú quieres llevar una dieta que te acompañe a lo largo de la vida, que ese es el éxito, porque estas dietas express que bajas mucho, mucho rápido, muchos kilos rápido, no son, no, no son, No consigues el hábito de cambiar no la lo forma de consigo. comer. Eso Pues no es, claro, porque no es una alimentación real. claro. Entonces, cuando la dejas esta dieta que te fue tan maravillosa, vuelves a comer como comías, recuperas todos los kilos y más, y entonces entras en el circuito de la culpabilidad, la tristeza porque no fui capaz, porque ahora cogí todos los kilos, y entonces entramos en Pides esto que otra fue. dieta express, relámpago Claro, y mágica, ¿no? Y vuelves a claro, meter en otra dieta y pasa lo mismo y vuelves a buscar otra dieta mágica, ¿no? Estamos claro. hablando, Cristina, de esas dietas un poco monotemáticas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que igual se consiguen rebajar el peso, pero entiendo que igual no están aportando otra serie de alimentos, proteínas y vitaminas o lo que sea, porque estamos concentrados como en la alcachofa y la alcachofa no lo tiene todo, por poner un ejemplo, ¿no? O la sandía o lo que sea, al final igual bajas de peso, pero te estás perjudicando porque te faltan otros productos que sí tenemos que ingerir, ¿o no? Claro, es que ya considerar un alimento milagroso o solo tomar un alimento a mogollón no, no, no es viable, o sea, ni es sano, ni hay ningún alimento milagroso, también te digo, ni es viable, ¿sabes? Tú no vas a estar toda la vida tomando solo alcachofa, o solo manzana, o Oye, solo más pera. triste, ¿no? Además, que día más triste, ¿no? Todo el día gallo, pues, oye, hay otras Claro, cosas para claro. disfrutar, ¿no? Claro. Claro, claro. Y luego lo que te puedes perjudicar para la salud, pero esta la gente desgraciadamente no es consciente y entonces no consulta y generalmente antiguamente era más la vecina, la amiga y tal, y ahora es internet, ¿no? El internet que tenemos de todo, influencers, bloggers y gente que sabe y dice cosas con conciencia, ¿no? Científicamente, con evidencia científica y con conciencia, y gente que no. Y desgraciadamente nos fiamos mucho de eso y nos lanzamos Porque a lo otro es cualquier. lo más fácil, Cristina. Claro, Creerte que vas a adelgazar en 2 semanas 20 kilos porque te la dice un influencer, eso es tu ilusión y te lo crees. Cuando claro. viene un profesional y te dice, no, no, mira, que esto no puede ser porque además el efecto rebote, etcétera, etcétera, eso no nos gusta y dice, ah, pues mira, esto es complicado, entonces me voy a lo fácil, lo sencillo y a partir de ahí Claro. tiro para adelante, ¿no? Claro, es complicado y requiere esfuerzo Claro. y de tesón, ¿no? Pero al final esas son o sea, la alimentación, el que una persona se mantenga sana y en un peso sano es porque lleva una alimentación que la acompaña con su vida, con su manera de vivir, su forma de ser y su gusto y sus preferencias y a lo largo del tiempo. Si no, el otro perfil es este tipo de entro en una dieta, salgo, recupero peso, vuelvo, entro en otra, salgo, recupero peso y los problemas físicos y mentales que me puede generar todo eso, ¿no? Desgraciadamente las dietas se ponen de moda, ¿sabes? Y de repente hay el boom, ahora el boom que si quieres lo comentamos rápidamente del ayuno intermitente, Para el ¿no? próximo día, Cristina, que es un Pues tema bueno, súper interesante y le dedicamos, si quiere, el próximo programa. Nos centramos en el tema este del ayuno, que a mí me suena muy sí, extraño, entre otras cosas porque a mí pasar hambre no me gusta nada. Y entonces, yeah, bueno, ¿te parece que entonces para resumir, podríamos decir, Cristina, que lo de comer 3 o 5 veces al día, más que sea más sano o menos sano, depende del ritmo de vida de cada persona, sí. que si No hay que distribuimos obligarse, sí. eso, que si distribuimos las comidas en 5, que no se trata de comer 5 almuerzos, sino la misma cantidad que comíamos en 3, distribuirla en 5. No es En sí, comer de más porque comimos 2 veces más, ¿no? Ese es un poco el eso, planteamiento. Y que eso. siempre lo importante es que nuestra dieta esté acompasada a nuestro ritmo de vida. Si nuestro Sí, ritmo de vida es como personalizar. exacto, muy ajetreado, evidentemente necesitaremos mayor aporte calórico, pero si nuestro ritmo de vida es muy pausado, muy tranquilo, muy sedentario, que no debería ser lo correcto, pero si es muy sedentario, entonces lo que tenemos que hacer es comer menos porque si no vamos a engordar sí o sí, y además tendremos una salud peor, ¿no?
Claro, claro. Ese puede ser Y el también, resumen. claro, también depende de la edad, Claro. de si somos hombre o mujer, de la actividad física. O sea, en general un plan dietético es eso, el resumen es hay que personalizarlo. Otra cosa es dar recomendaciones generales que Genérica. también sirven, claro, Claro, claro. claro, para ayudarnos, ¿no? Pero un plan hay que personalizarlo. Personalizarlo. Muy bien. Pues Cristina Ruano, doctora en alimentación, nutrición y salud pública. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y la semana que viene nos cuentas eso de la dieta ayuno esa intermitente. del ayuno intermitente, que yo no termino de verlo, Cristina. Ya nos lo explicarás a ver, pero Ya veremos. no termino de verlo. Gracias, Cristina. A Hasta el próximo ustedes. día. Adiós. Bueno, ya saben, no hay reglas generales y más con el tema de la alimentación. Cuando vamos a hacer una dieta sana y saludable, mejor ponerse en manos de un especialista porque las dietas tienen que ser personalizadas. Eso de pedirle al vecino o a la vecina, oye, ¿qué dieta estás haciendo? Dame los papeles que yo la voy a hacer igual, no suele ser buena idea. Como tampoco es buena idea, aprecian que haya conflictos en las empresas. Desgraciadamente, las personas lo llevamos como en nuestro ADN, ¿no? Esta discrepancia, estos desencuentros, pero no deja de ser un problema que causa daño y problemas en las empresas. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Aprecian? Bueno, nosotros estamos trabajando, Carlos, con diferentes empresas esta cuestión de los conflictos, porque, bueno, parece que no está bien visto decir o que una empresa reconozca que se producen conflictos entre sus trabajadores. El caso es que, bueno, ¿quién va a creer que no ocurre, ¿no? Porque en todas las relaciones entre personas, pues el conflicto es una posibilidad y en muchos casos una posibilidad bueno, pues muy importante y muy palpable. ¿Qué ocurre? Que lo decimos siempre también, los conflictos son negativos o sus consecuencias son nocivas siempre y cuando la forma que tengamos de abordarlo y el desenlace de ese conflicto nos sirva para aprender, nos sirva para mejorar las cosas. De hecho, en muchos casos las empresas implementan o de alguna manera añaden a dosis, generan algo de conflicto entre sus equipos para generar, pues de alguna manera, pues esa rivalidad sana, esa mínima, de crecimiento, que muchas veces fomenta la creatividad, claro, y demás. Claro, eso es una cosa, y otra cosa es el conflicto por el conflicto y esas relaciones muchas veces malsanas que se producen. Y claro, porque a día de hoy es una cuestión que es relevante y que, bueno, hay que tenerla presente, porque a raíz de todo lo que estamos viviendo, desde que surgió el estado de alarma, la COVID, los ERES, el teletrabajo, el incorporarme a la empresa, gente teletrabajando, claro, todo esto todavía de alguna manera adereza más la situación y genera todavía, pues, mayores oportunidades de que existan conflictos. De lo que queríamos hablar o de lo que quiero hablar es que no es solamente decir se ha generado un conflicto, tenemos que sacar a la luz y tenemos que hacer referencia a que cuando se genera ese conflicto produce un coste en las empresas si no se gestiona, si no se aborda de manera adecuada. Te voy a dar unos datos, dime. Pero antes de eso, aclarar que el conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que será bueno o malo será cómo se gestiona, cómo se resuelve ese conflicto, cuáles son las consecuencias finales positivas o negativas, y eso será lo que haga que el conflicto en sí mismo sea positivo o negativo. Perdón, que no el conflicto sea positivo o negativo, sino el resultado de cómo se ha abordado esa situación de desencuentro entre dos o más personas dentro de un equipo de trabajo. El conflicto en sí es un hecho objetivo. Pepe no me saludó esta mañana. Puede ser un hecho objetivo. Cuando eso se convierte en un conflicto o no, pues cuando yo empiezo a pensar que es que Pepe no me ha saludado porque resulta que pasó y claro, seguro que tal, y empiezo a tener una relación un poco distinta con Pepe. Pepe de repente empieza a tener otra relación conmigo diferente y a raíz de una cuestión, he puesto un ejemplo tonto, ¿vale? Pero que la manera en la que el conflicto escala muchas veces
escala desde algo que es un hecho absolutamente... que mirado desde la distancia, ¿no? Dice, pues vaya tontería, entre comillas, sí. que ha supuesto el inicio del tema. Sobre todo, ¿ibas a darme unos datos? Sí, quería, bueno, en relación a esto que estábamos hablando, decirte que se ha constatado que el 40% de los conflictos en las empresas son de los empleados, o sea, con los empleados o entre los empleados. 40% de los conflictos en las empresas, es decir, no es una cifra nada desdeñable, y que solo el 5% de las empresas dicen no tener conflictos, solo el 5%. Por tanto, muchísimas empresas reconocen que tienen conflictos, lo reconocen como algo normal. En algunos casos, y nos ha surgido también a raíz de formaciones que decían, bueno, es que la pandemia y demás ha sacado todo el polvo que había debajo de las alfombras, ¿no? De repente han surgido un montón de conflictos. Entonces, es importante para poder resolverlos y abordarlos, reconocer que tenemos un conflicto. ¿Qué ocurre con esos costes que yo te comentaba del conflicto? Pues hay costes que tienen que ver con el tiempo invertido. Entre el 30 y el 50% del tiempo de los gerentes, de los jefes de equipos, se invierte en resolver conflictos. Tremendo, ¿eh? Este dato es tremendo, ¿eh? O sea, es una pasada. La mitad de su tiempo productivo se emplea en resolver el conflicto, desencuentro entre sus colaboradores. Bueno, malos entendidos, situaciones que a lo mejor se han producido a raíz de un conflicto, de una información mal recibida o lo que sea, pero que al final tiene una consecuencia X, tienes que resolverlo, es decir, que al final se te va muchísimo tiempo en eso. Esos son los gerentes o jefes de equipo, pero cada empleado dedica un mínimo de 2,1 hora a la semana a resolver conflictos en sus empresas, 2,1 horas a la semana. O sea, si empezamos a sumar el tiempo que las personas están en otros temas... Eso es un día al mes dedicado a conflictos. A resolver situaciones de conflicto. Un día al mes. Entonces es un coste que, oye, pues si tú tienes una mirada preventiva, ¿no? O preventiva, como decían, respecto a esta resolución de conflictos, pues probablemente podrías abordar y podrías hacer que ese tiempo que se está destinando a algo que es infructuoso, pues que la gente esté en su puesto de trabajo y centrada en aquellas tareas que tienen que hacer, ¿verdad? Y sea más feliz también, evidentemente, ¿no? Claro, eso al final lleva al costo de oportunidad, es decir, si estoy resolviendo conflictos, no estoy en mi trabajo. Hay un costo de oportunidad. También hay un coste legal en muchos casos. ¿Por qué? Porque cuando el conflicto escala, como estábamos hablando, y resulta que empieza a endurecerse en ocasiones, pues desemboca en despidos, desemboca en que las personas se marchen, desemboca... Denuncias... Correcto. Esto tiene un coste legal también, claro. O sea, sumamos coste legal. Pero luego también hay absentismo, que también lo hemos visto muchas veces en las empresas, los conflictos entre compañeros, muchas veces entre compañeros, entre jefes y empleados, todo esto lleva muchas veces a unas situaciones que hacen que la gente no quiera trabajar o que si está en el puesto de trabajo... ansiedad, correcto, depresiones, evidentemente. O que si está en el puesto de trabajo no esté al 100%, 100% como tiene que estar, ¿no? Pérdida de calidad de las relaciones, reestructuración de la organización, es decir, un sinfín de costes que fácilmente podría ser, podrían ser resueltos o podrían ser abordados de una manera mucho más productiva si, como te estaba diciendo antes, tuviéramos una mirada primero de reconocer que eso existe. Hay formaciones que son preventivas, o sea, no son formaciones para ayudar a resolver conflictos, que también son formaciones para evitar que se produzcan los conflictos. Cómo me tengo que relacionar con los compañeros, qué mirada tengo que tener hacia esta situación que se me da. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que puede haber un conflicto? Entonces, si tú reduces esas causas, las eliminas, pues evidentemente los conflictos se reducirán también. Lo mejor siempre es la prevención. Siempre la prevención siempre. es lo mejor. ¿Qué deben garantizar las empresas? Que también lo decimos nosotros, pues deben garantizar una cultura de paz. Es decir, bastante tenemos ya con ir a trabajar y hacer bien y estar al 100% en nuestro trabajo. Una cultura de paz, ¿para qué? Pues para potenciar la confianza entre los trabajadores, el buen clima entre los trabajadores, porque al final luego hay unos estudios de clima laboral en las empresas que salen con unos resultados terribles, precisamente porque al final
se generan esas relaciones un tanto nocivas en las empresas, ¿no? Entre la gente, que al final muchas veces dice, Dios mío, es que no quiero ir a trabajar, no quiero que... Igual en muchos casos el teletrabajo ha sido una vía de escape para muchas personas que igual en sus puestos de trabajo no estaban adecuadamente, ¿no? ¿Dónde radica la clave para ir acabando? Pues primero en entender por qué se producen los conflictos, en entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por resolver esos conflictos y luego en tener una mirada de oportunidad y de crecimiento en cada conflicto que se dé. Primero debemos asumir que el conflicto es natural, que el conflicto se va a producir y que no pasa nada, que no es, como estaba diciendo, ni es positivo ni es negativo, pero que si se produce tenemos que hacerlo de manera que obtengamos un aprendizaje que nos sirva para implementarlo en nuestro día a día, en nuestra organización, sobre todo para aprender, para que eso no se vuelva a repetir. Herramientas y protocolos para intentar que no se produzca y si se producen, que las consecuencias sean la más suave posible. Hay una cosita al respecto que siempre nos gusta también señalar y es que una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa en sus equipos de trabajo es formar a alguien, ya sea del departamento de recursos humanos, ya sea alguien alguien que en principio se lleve bien con todo el mundo, que tenga un buen carácter, que con una formación en mediación. ¿Para qué? Para que cuando se dé un conflicto en la empresa, esta persona ajena a esas personas y a ese conflicto pueda de alguna manera mediar entre las personas que se den para que el conflicto no vaya más. Entonces es una buenísima inversión la que se puede hacer en formación de mediación. Formación de un mediador para dentro, un personal propio, una persona dentro de la empresa que además de sus funciones pueda complementarla con este tipo de funciones. Y entramos en el último bloque, Presen, el último bloque de información que tanto nos gusta escucharte porque nos das a conocer muchísimas cosas y es importante estar actualizado, estar al día de todas aquellas cositas interesantes que nos pueden ayudar a crecer personal y profesionalmente. ¿Qué nos cuentas ahora, Presen? Bueno, el lunes 15 de marzo, el lunes a las 9 de la mañana de ese 15 de marzo, ¿qué tienes que hacer? No contestes. Bueno, tienen la oportunidad de asistir a una jornada virtual de presentación del programa Aporta Pymes Islas No Capitalinas. Esta Aporta Pymes Islas No Capitalinas es un programa de apoyo para la promoción de productos y o servicios en su apertura a nuevos mercados, dirigido a pequeñas y medianas empresas radicadas en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Palma, El Hierro y La Gomera, facilitando asesoramiento técnico especializado, formación para la internacionalización y apoyo económico a iniciativas de expansión empresarial en el exterior de las Islas Canarias, incluyendo el resto del territorio español. Queda poquito tiempo para que puedan inscribirse, pero hasta el mismo lunes 15 de marzo, el día antes pueden inscribirse y seguro que les va a resultar sumamente interesante. Siempre decimos que las islas no capitalinas o islas menores están de alguna manera alejadas una doble insularidad que decimos muchas veces. Bueno, pues aquí hay una oportunidad para que puedan acceder a esta información que es de gran valía. Por otro lado, al día siguiente, el 16 de marzo, tenemos el seminario web Prospectiva de la explotación industrial de salmueras procedentes de plantas desaladoras en Canarias. ¿De quién? De la Red de Canarias de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. ¿Quién colabora? Pues el Instituto Tecnológico de Canarias, ECOS, Acciona, Eurecat e Indicum, de 10 a 12 horas. Esta es una de las jornadas que pretende ofrecer una perspectiva global de la situación actual con respecto a la valorización a escala industrial de la salmuera de plantas desaladoras que tan importantes para Canarias, de agua, de mar, retos existentes, impactos que se evitan o nuevos generados, conocer proyectos finalizados con éxito y actualmente en desarrollo, así como avances tecnológicos prometedores que puedan ser de aplicación en Canarias. Recuerden, el día 16 de 10 a 12 de la mañana. Y por último nos vamos a un webinario que se llama, o que tiene que ver con los programas de conversión de deuda y estrategia Horizonte África 2021. Se celebrará también el día 16 de marzo entre las 9:30 y las 11 de la mañana. Este programa pretende, pues dar a conocer
esa información que tiene que ver con esa conversión de deuda y estrategia relacionado o vinculado con el programa Horizonte África 2021. Si están en la anterior no pueden estar en esta, así que se pueden repartir y pueden acceder a las dos. Ya por último, me parece también importante, y ya acabo, poder señalar también que existe una jornada de AIDER que se va a celebrar también, si no me equivoco, el día 10, este es el jueves 25 de marzo, nos da un poquito más de tiempo, el jueves 25 de marzo, y es una jornada en la que se va a tratar la eficiencia energética y energías renovables en el medio rural. Me parece importante decirlo, primero porque es eficiencia energética, por otro lado porque es medio rural y es súper importante. Gran Canaria Renovable Rural y otras experiencias. Es un encuentro online de difusión e información del proyecto Gran Canaria Renovación Rural y sus resultados, al tiempo que servirá para mostrar cómo está funcionando todo este programa de eficiencia energética el día 25 de marzo a partir de las 9 de la mañana, y se pueden apuntar en la página web de AIDER. Y bueno, toda esta es la información sobre formación que tenemos, pues nada, a la vuelta de la esquina ya a partir de la semana que viene. Pues sí, la verdad es que muchísimos temas muy interesantes a los que hay que agendar para que no se nos quede atrás ninguno. Y se acaba el programa, pero no podemos despedirnos de todos ustedes sin que presen de la frase de motivación e inspiración semanal que nos permita aguantar hasta el programa de Factoría TV, el programa número 35 de la semana que viene. Bueno, ¿con qué nos inspira esta semana, Presi? Pues la frase es: ten en cuenta que la tragedia de la vida no reside en no alcanzar tu objetivo. La tragedia de la vida radica en no tener un objetivo que alcanzar. Esta es una frase de Benjamin Mays. Y bueno, creo que es inspiradora para la semana, para toda esta semana, hasta el próximo programa, porque bueno, te recuerda que no podemos pasar por la vida sin esos objetivos, sin esas metas que alcanzar, y que al final la vida es menos interesante si al fin no estamos pendientes de ese propósito. Sí, claro, ¿verdad? evidentemente, por supuesto. Hay que tener el propósito claro, los objetivos, las metas, porque cuando se consiguen esas metas, la satisfacción que nos produce evidentemente es infinita. Bueno, hasta aquí esta edición número 34 de Factoría TV. Carlos Jiménez, Presen Simón, Charlie Jiménez al control técnico. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que se llama Hacedores del Cambio, donde pueden encontrar todos estos programas y muchísimos vídeos, muchísima información súper útil para, repito, todas aquellas personas que queremos crecer personal y profesionalmente. Hasta la semana que viene.